De la oración que estamos llevando, del plan de batalla de la oración, para pues ya ir llegando, ya estamos casi llegando al final ya de los temas de oración. Este será el último mes que veamos estos temas, pero que serán de mucha bendición. Ahora vamos a ver la oración por las autoridades. Acabamos de presentar en 3 partes la oración por la familia, y en estos momentos estaremos hablando de la oración por las autoridades. Y está tomado este estudio de Tito 3 del 1 al 2. Dice la palabra de Dios: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Aquí lo que habla es de que tenemos que sujetarnos a los gobernantes, a las autoridades, que obedezcamos, ¿verdad?, en todo tiempo, y que estemos dispuestos a toda buena obra. Entonces, esto pues es un mandamiento que da en la palabra de Dios totalmente nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, por medio de esta carta de Pablo a Tito, y que está recomendando, ¿verdad?, que tenemos que respetar las autoridades. Las acciones y las decisiones de los que desempeñan un rol de autoridad tienen un impacto significativo, tanto bueno como malo, sobre los que están dentro de su esfera de influencia. Piensa en el dueño de un negocio que lidera con integridad y excelencia, en comparación con uno que toma atajos, no cumple con la ley y culpa siempre a los demás. Piensa en un padre que ama, apoya y capacita con sabiduría a sus hijos, a diferencia de otro que los ignora o abusa de ellos. Considera ejemplos bíblicos como Moisés y Aarón, líderes del antiguo Israel, cuyas distintas respuestas frente a Dios en el monte Sinaí dieron como resultado los 10 mandamientos por un lado y un becerro de oro por el otro. Nuestras autoridades pueden ayudarnos a hacer la voluntad de Dios o pueden impedirnos que vayamos en pos de ella. Como la influencia de las personas en estas posiciones pueden provocar un efecto dominó y como sus roles están cargados de decisiones difíciles, la Biblia nos manda orar por los que lideran sobre nosotros. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Esto está en Primera de Timoteo, la primera carta de Pablo a Timoteo, en capítulo 2, capítulo 2, versículos 1 y 2, ¿verdad? Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Debemos orar para que se salven, para que tengan capacidad de liderar y gobernar, y para que se comprometan a las más altas normas y prioridades, tanto en lo personal como en lo profesional. No obstante, aunque cada uno de nosotros responde de una u otra manera a autoridades, supervisores, padres, oficiales, leyes, la mayoría también representa alguna clase de autoridad sobre otros, hijos, empleados, alumnos o cualquiera que nos pida consejo, dirección e instrucción. Así que este mandamiento bíblico a orar se aplica igualmente a estas relaciones, oraciones tanto por ellos como por nosotros mismos, para que mientras velamos por sus almas, tomemos en serio nuestra responsabilidad y la llevemos a cabo con gran cuidado y honor, sabiendo que tendremos que dar cuenta de cómo hicimos nuestra tarea. Vamos a Hebreos 13:17. Vamos a Hebreos 13:17. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso.
¿verdad? Entonces esto es muy importante. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, los pastores son una autoridad. Por ejemplo, los hijos deberían estar orando por nosotros, para que nosotros tengamos sabiduría para actuar en autoridad. Nosotros debemos estar orando por nuestros jefes, para que en su autoridad, ¿verdad?, ellos puedan tener la sabiduría para caminar como es de provecho y haciendo las cosas bien y no entrando en cosas que no agradan a Dios, para que nos vaya bien a todos en la empresa, ¿verdad? Hay que orar por nuestros gobernantes, porque nuestros gobernantes necesitan mucha sabiduría. En nuestro país es muy necesario estar orando por nuestros gobernantes, porque tienen una falta de tino y andan en las peores cosas. O sea, andan en la corrupción, andan sacando provecho, metiéndose dinero de los negocios del gobierno. Otros están tapando, ¿verdad? Otros son nada más tapadera de aquellos que hacen corrupción. Otros lo cubren, otros los protegen. Entonces hay que estar orando por todo el tiempo por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades policiales, para que verdaderamente nos protejan, nos cuiden y no sean parte de la misma criminalidad. O sea, todo esto es muy, muy importante. Antes de quejarse, ore por ellos. Antes de decir, es que no hay seguridad y no sé qué, y no hay protección y no hay cuidado, y este gobierno está mal, y voy a criticar a mi gobernador, a mi presidente municipal, a mis senadores o diputados. Entonces, primero, póngase, ¿verdad?, a orar por ellos, para que Dios les dé sabiduría y puedan tomar las decisiones correctas, necesarias, que nos ayuden a crecer como nación, como empresa, que nos ayuden a ser mejores padres, porque también nosotros somos autoridad. Entonces hay que orar para que Dios nos dé la sabiduría como autoridades, para poder brindarles a nuestros hijos esa seguridad y ese amor que necesitan. Este capítulo es para ayudarte a cubrir todo este circuito y puedas orar por toda la estructura de autoridad, hacia arriba y abajo de la cadena de mando, para orar por los que nos lideran y por los que nos siguen, y todo esto para la gloria de Dios. Solemos pensar en la autoridad como cuadros organizativos y tareas cotidianas, pero fundamentalmente es una cuestión establecida por Dios. Vamos a Romanos 13:1. Que toda autoridad es establecida por Dios. Nada pasa si Dios no lo sabe. Nadie se queda, así como cuando estableció, ¿verdad?, Dios un rey, que estaba pidiendo a Israel tener un rey, porque todas las naciones tenían un rey, sin reconocer que el rey era Jesucristo, sin reconocer que el rey era el mismo Dios de esa nación y que Él los guiaba. Bueno, les permitió tener un rey para que sufrieran la dureza de lo que es tener un gobernante, que a veces puede ser justo y a veces injusto, como lo fue Saúl, que a veces tenía buena dirección y a veces no iba ni a Dios, y entonces pues fallaba en todas las cosas y perdió su reinado por no tener, ¿verdad?, en Dios en su mente. Pero tampoco el pueblo de Israel oraba por Saúl para que tuviera sabiduría. Entonces ahí también faltaba ese temor a Dios, ¿verdad? Y mientras pues por Dios fue asignado David, o fue ungido David para que fuera rey y guiara esa nación, y le dio una promesa a David, ¿verdad?, de que de ahí vendría el Rey de Reyes, de ahí vendría el Salvador, y de que reinaría para siempre, ¿verdad?, de esa tribu. Entonces ahí se cumple la promesa del Señor, pero además también Dios vio que David era un hombre conforme al corazón de Dios, a su corazón, y que de alguna manera, ¿verdad?, aunque haya fallado y todo, siempre estaba dispuesto a ir a Dios y a su voluntad. A diferencia de Saúl, que no iba a la voluntad de Dios, iba a su voluntad, y él hacía lo que quería porque se sentía poderoso, ¿verdad? Él mismo se dejó llevar por el orgullo, se enalteció y perdió el reinado. Vamos aquí entonces, Romanos 13:1.
Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Así usted la haya elegido con sus votos, si Dios quería que estuviera el señor López Obrador en nuestro país gobernando como presidente, pues es la voluntad de Dios. Algún propósito debe tener Dios para la vida de él, pero nosotros debemos estar orando porque sabemos pues que no es un hombre que esté muy enfocado, ¿verdad?, en los principios y valores cristianos. Entonces hay que estar orando porque en sus decisiones puede llevarnos a una victoria o nos puede llevar a una debacle. Y la verdad estamos viviendo una situación muy difícil en nuestro país como para dejarlo en las manos de los gobernantes y no ponernos a orar y ponerlos en manos de Dios para que Dios en algún momento los guíe y pueda enderezar el camino de ellos. De alguna manera así debe ser. Entonces la oración le da un giro revolucionario a la tendencia natural de resistirse a la autoridad o rechazarla. Dios nos llama a entender que a menos que se nos pida que pequemos, obedecer a la autoridad en todas las demás situaciones es en realidad obedecer al Señor. O sea, Dios nos llama a entender que debemos obedecer a nuestras autoridades, debemos estar sometidos a la ley. Pero que si hacemos algo que está fuera de la ley y fuera de la voluntad de Dios, entonces eso es pecado, entonces ahí no vamos a obedecer. Ahora, si la ley nos está imponiendo algo que Dios no le agrada, que Dios no está disponiendo, que no es algo que viene de Dios, entonces debemos reservarnos y tomar una decisión de si seguimos esa ley o no la seguimos. ¿Por qué? Porque Dios nos manda, ¿verdad?, a respetar nuestras autoridades y las leyes mientras no nos lleve al pecado. Y cuando oramos por los que están en autoridad, esto es lo mejor para todos. La autoridad gira en torno a 4 centros de actividad: la familia, la iglesia, el gobierno y el trabajo. En nuestras familias, por ejemplo, los hijos deberían orar por sus padres, lo que estaba yo diciendo. Los padres por sus hijos, las esposas por sus esposos y los esposos por las esposas. Todo esto forma parte de la manera en que Dios obra en una familia, tanto para obedecer a cada miembro como para transformar esa familia en una fuerza influyente en el reino. Las familias funcionan mejor cuando siguen el diseño de Dios. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, sed obediente a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esto viene en Colosenses 3, del 18 al 21. La autoridad adecuada dentro del hogar, combinada con la oración, unos por otros, fortalece cada ligamento de la relación, mientras que lleva a cada persona a entender que en última instancia todo es cuestión de sumisión al Señor, de cuidarse unos a otros y ayudarse, de orar por los demás miembros de la familia, todo por obediencia a Dios. Vamos a dejarle hasta aquí, hasta la autoridad por la familia, ¿verdad? Ya mañana vemos la autoridad de la iglesia, la autoridad de gobierno y la autoridad en el trabajo. Y pues estaremos viendo es una oración muy importante. Generalmente estamos más dispuestos a quejarnos, a decir cosas en contra del gobierno o a reclamar o a hacer un movimiento que frene las malas decisiones del gobierno, a estar orando. Tenemos que estar orando por nuestras autoridades, en especial, primeramente, ¿dónde empieza la oración? Los hijos por los padres por los hijos, los esposos por las esposas por los esposos, para que podamos nosotros en este rango de autoridad tomar las mejores decisiones para la familia y que podamos guiar a nuestras familias con ese ejemplo y ese testimonio a la imagen de Cristo y que volteen a ver a Dios, que es la autoridad mayor. Tenemos que estar sometidos todos a la voluntad de Dios. Padre, madre, sometidos a Cristo, ¿verdad? Hijos sometidos a sus padres y a Cristo, primeramente a Cristo, después a sus padres, ¿verdad? Y
bueno, a sus autoridades, inclusive en la escuela, a los hijos, ¿verdad? A los maestros, a los directores, en fin. Entonces, todo esto nos va a llevar a tener una bendición y que se agrade a Dios de tal manera que nos vaya bien en la vida, ¿verdad? Y que podamos, ¿verdad?, lograr que las cosas se puedan dar bajo la voluntad y el amor de Dios, amando a nuestro prójimo, aunque no estemos de acuerdo con él, debemos amarlo, y una manera de amar al prójimo es orar por nuestras autoridades. Bueno, este fue un espacio de Ministerios de Cristo con amor para usted. Su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz se despide, no sin antes, ¿verdad? No sin antes decirle que nos estaremos viendo mañana con la segunda parte de este estudio, y además quiero orar por ustedes, por las autoridades en su familia. Vamos a orar. Señor Dios Padre Santo, Dios Padre Todopoderoso, Dios Eterno, yo te doy gracias, Señor, por el amor que tienes para con tus hijos. Gracias por hacernos la familia de la fe, Señor. Gracias, te queremos orar, ¿verdad?, por todas las autoridades que tenemos, ¿verdad? Los que somos padres, bueno, pues nuestros mismos padres, nuestros gobiernos, nuestros jefes, nuestros pastores, Señor. Yo te pedimos que tú seas con ellos, que tú los bendigas, que les des dirección, que les des sabiduría para tomar las decisiones correctas, que puedan dirigirnos a tu voluntad y al camino que tú has puesto para nuestras vidas. Yo te pido que tú seas con cada uno de nosotros, que nos bendigas, nos acompañes, nos des de tu bendición y tu amor cada día, y que podamos estar fortalecidos en él. Señor, danos también la sabiduría para actuar como autoridades, ¿verdad? Autoridades dignas de ti, autoridades que te bendigan, que te alaben, que te agraden en todo, Señor. Y que no seamos autoritarios, en vez de ser autoridad, no seamos autoritarios, seamos una autoridad que no permita, Señor, que las reglas sometan con dureza las vidas de las personas o las vidas de los que están abajo de nosotros como padres, de nuestros hijos, que no seamos tan duros, que no seamos ásperos con nuestras mujeres, que no seamos ásperos con nuestros hijos, que no desesperemos a nuestros hijos, que podamos tener esa visión, ¿verdad?, para dar la línea y determinar, Señor, lo que es mejor y agradable para todos. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, que Dios les guarde, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Así sea. Amén.